Yo creo que hoy día Latinoamérica está en polos muy opuestos, muy opuestos. Está muy la izquierda, muy la derecha, muy marcadas. Es muy difícil encontrar un polo central. ¿Cómo lo hacemos para ustedes los expertos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo y hacemos una matriz económica en que todos puedan crecer? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasaría si aquí en continente americano si se uniera o se haría una sola moneda para que el comercio sea potente? ¿Cómo podemos salvar nosotros la seguridad y cómo podemos unirnos como países para poder vivir en armonía y poder ser mejores en tema de seguridad? Ya vimos lo que pasó con una Primera Guerra Mundial, ya vimos lo que pasó con una Segunda Guerra Mundial. Posible tercera. Posible tercera, pero no, yo creo que no queremos llegar a eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los latinoamericanos, seguir siendo unos países pacíficos? El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que América Latina será la región con menor crecimiento este 2024. En paralelo, el último informe de The Economist señala que América Latina es el bloque de países que más ha retrocedido en calidad democrática estos últimos años. Mientras un tercio de la población latinoamericana vive en la pobreza y un 50% trabaja en la informalidad, este territorio enfrenta nuevos riesgos como el crimen organizado transnacional, pero también grandes oportunidades, como por ejemplo inversiones en recursos naturales, minerales o tierras raras a propósito de la transición energética y las nuevas tecnologías, las tecnologías del futuro. Sobre los desafíos, riesgos y oportunidades para América Latina y sobre los beneficios o complejidades de abordarlos como bloque, conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. De América Latina conversamos en este capítulo junto a Jorge Saad, doctor en Derecho, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y Andrea Neirot, doctora en Ciencia Política y académica de Ciencia Política UC. Esto es Hablemos de Chile. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy con Jorge y con Andrea. Muchas gracias a los dos por estar aquí conversando sobre América Latina. Y es bien interesante porque vamos a tratar de dar una perspectiva regional, efectivamente, más que Chile en América Latina. ¿Y por qué? Porque parte de lo que nos vamos a preguntar es si estamos lo suficientemente unidos como bloque o no, y si sería bueno o no efectivamente promover aquello, o nos conviene seguir quizás como países independientes de sus intereses particulares. Y para eso sí, primero quiero preguntar efectivamente desde una perspectiva global, ¿qué es América Latina para el mundo? ¿Cómo nos ven a nosotros, a América Latina, Andrea? ¿Qué rol cumplimos? Bueno, yo creo que América Latina es vista ante todo como, y ahí un poco voy a decir lo que se ve desde afuera, ¿no? Como un continente homogéneo, cultural y socialmente, con ciertas similitudes, con muchos desafíos. En general, en términos económicos y comerciales, somos un país que aporta en materias primas, sobre todo, ¿no? En recursos naturales, muy rico en recursos naturales, minerales, materias primas. Somos un continente, un subcontinente atractivo para muchos otros estados en función de toda esa riqueza y esa diversidad cultural, energética, en recursos que tenemos como región. ¿Atractivo desde qué punto de vista? ¿Atractivo para ser socios o atractivo para explotar, quizás? Yo creo que por ambas razones, ¿no? Atractivos como socios. Obviamente algunos países más atractivos que otros, como socios comerciales o como posibles inversores,
pero también atractivos en función de la cantidad de recursos que tenemos, ¿no? Ahí vemos como muchas potencias están mirando a América Latina, hoy Europa está mirando a América Latina también en función de la necesidad que están teniendo estos países de una gran cantidad de recursos, de alimentos, de recursos energéticos que nosotros tenemos, ¿no? Ya, es bien interesante eso porque independiente de que en el norte global, como se dice, haya estado como prioritariamente lo que se reconoce como potencia, ¿no es cierto?, sobre todo Europa, Estados Unidos. Sabemos que ahora emerge China, pero históricamente Europa, Estados Unidos, siempre ha habido una mirada hacia América Latina, ya sea estratégica desde el punto de vista geopolítico. Ahí las dictaduras cumplieron un rol, digamos, o tuvieron una misión efectivamente a raíz de eso. Y hoy día en relación a los minerales del futuro, las energías del futuro, en fin. Pero parece que el poder sigue estando en el hemisferio norte. Y esta pregunta nos surgía cuando nos pensábamos en, efectivamente, si somos tan diversos, si estamos tan separados o estamos más unidos. Cuando estamos sentados en la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿nos ven como países o nos ven como bloques? Desde fuera y desde el punto de vista ya geopolítico, ¿qué rol cumple América Latina? Bueno, primero, gracias, Lucía, por la invitación y saludo a Andrea también. Yo diría que a nivel global, América Latina tiene un peso específico bajo, si vemos la economía global y su aporte en el PIB global. Pero, como decía Andrea, hoy en la transición energética América Latina cumple un rol clave porque tiene todos los minerales críticos, metálicos o no metálicos. Tenemos cobre, litio, cobalto, algo de tierras raras, y por eso vemos que hay iniciativas de la Unión Europea, de China y de Estados Unidos como las grandes potencias que miran a América Latina porque necesitan asegurar esas cadenas de suministro donde nuestra región cumple un rol fundamental. Pero cuando lo llevamos a la discusión política, claramente América Latina no tiene una voz única porque tiene diferencias y tiene, yo diría, que separarlo en dos partes. Uno que es Brasil y México, porque tú preguntabas, Lucía, cómo miran América Latina desde afuera, y hay que reconocer que para muchos América Latina es Brasil y México y un poquito más atrás Argentina. Y por otra parte, todos estos países emergentes, un muy buen ejemplo Chile, pero que tienen un peso específico menor. Pero como hay una baja integración política y una baja integración económica, principalmente porque América Latina son exportadores de materias primas o commodity esencialmente, no se genera ese comercio interregional, no se genera esa colaboración interna como ocurre en la Unión Europea por razones prácticas, económicas, y también porque el diálogo político en América Latina, y esto lo hemos hablado en otros programas, se basa más bien en afinidades políticas, no en mecanismos institucionales. Entonces, cuando cambia un gobernante, ya deja de ser, entre comillas, amigo de otro gobernante, volvemos a foja cero. Y es lo que estamos viendo hoy día en una región que está más equilibrada ideológicamente, pero que vemos que tiene mucho mayores tensiones entre sus presidentes. Sí, es llamativo eso porque primero pareciera que fuéramos un país, una región mucho más radicalmente polarizada políticamente, y no es así. O sea, Europa tiene democracias de muchas más distintas calidades o de distintas calidades, tiene sistemas económicos también o calidades económicas también diversas, tienen idiomas distintos, mucho más que en América Latina, y han podido ser quizás más pragmáticos que en América Latina, para algo que preguntaba una persona al inicio, que es como, ¿por qué no podemos tener una matriz económica común? Las dos respuestas de ustedes han estado centradas prioritariamente en cómo las oportunidades económicas y de comercio. Antes de hablar si unirse en bloque o no, quisiera preguntar sobre las diferencias, porque tú algo también en la introducción o antes cuando estábamos conversando señalabas, no somos tan parecidos como nos ven. Hemos hablado de lo parecido, de la América Latina en global, pero ¿cuáles son las cosas que nos diferencian? Bueno, en principio yo creo que, sobre todo cuando pensamos en la primera pregunta que hicieron, ¿por qué no podemos conformarnos como un gran bloque económico? Yo creo que también hay que ser conscientes de las dificultades que tenemos en función de la complementariedad económica y comercial que tenemos como región. O sea, claramente las economías latinoamericanas no son complementarias como funciona en otros lugares, un ejemplo de ello es Europa. Y en ese sentido creo que ese es como el primer gran problema que hemos tenido históricamente al momento de querer integrarnos económica y comercialmente, desde la década de los 50 hasta esta parte. Dentro de otras grandes diferencias que muchas veces se ignoran o no se quieren reconocer más que nada,
tiene que ver con las diferencias idiomáticas, culturales, más allá de que tenemos esa idea de que en América Latina hablamos el mismo idioma, sabemos que no es así. Hay muchas regiones que, bueno, tenemos Brasil, hay una gran cantidad de población que habla portugués y el resto de América Latina no hablamos portugués. Hay una población, por ejemplo, Haití, que también tiene una diferencia idiomática importante al momento de poder comunicarnos. Hay una gran cantidad de lenguas que predominan en ciertas microregiones. Por ejemplo, si nos vamos a la región de Paraguay, norte de Argentina, ahí se habla guaraní mayormente. Y el resto de las regiones de los países ni siquiera conocemos. Ahora, eso guaraní. también pasa en Europa. Exacto. Europa está lleno de regiones. Exacto. que Entonces, hablan otro idioma. cuando decimos como, pero si hablamos el mismo idioma, somos parecidos, tenemos la misma historia, el mismo pasado cultural, hay ciertas diferencias que siguen predominando y que hemos tendido a más bien tapar que reconocer. Y quizás el reconocer ha impedido también que nos podamos quizás articular como bloque. Ahora, ¿cuánto incide eso que nos cuenta Andrea en lo que se ha llamado la segunda década perdida de América Latina? Hablemos de eso. ¿Por qué se habla de una década perdida? A ver, yo creo que el elemento político también es muy importante en este por qué nos cuesta integrarnos más de manera funcional a los objetivos de los países, considerando que tenemos esa baja complementariedad. La década perdida de los 80 básicamente fue una década en la región con altos niveles de deuda externa, déficit fiscales elevados, volatilidad de la inflación, del tipo de cambio, etc. Algunos países lograron salir adelante con reformas y otros se quedaron atrás. Venezuela, Argentina se fueron quedando atrás respecto a cómo venían, por ejemplo. Y hay una discusión que se ha dado hoy día, que si tú tomas desde el 2013 al 2024, si se mantienen las proyecciones, América Latina podría crecer en promedio a menos del 1% del PIB anual, como ocurrió en la década de los 80. Pero la discusión es ¿por qué? Una parte, esta es la discusión de los economistas, dice porque el ciclo económico es menos favorable. China ya no está creciendo a las tasas que crecía en la primera década, hoy ya está a la mitad prácticamente creciendo. Ciclo económico, por lo tanto, los precios de los commodities, que es lo que nosotros exportamos, están más bajos. Eso es ciclo. Pero otros economistas están planteando que esto es más bien una enfermedad de bajo crecimiento y que es por razones más estructurales. Brecha de capital humano, desigualdad, altos niveles de informalidad laboral, políticas públicas que no respetan los equilibrios fiscales, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, Lucía, podríamos estar en 10 años más hablando de una nueva década perdida. La discusión, creo yo, no está resuelta, pero básicamente plantea un crecimiento económico anémico, y el crecimiento económico es un medio para responder a demandas sociales, para financiar distintas necesidades que tienen las poblaciones, y lo interesante es ver dónde están las razones de este estancamiento, si son ciclos o si son estructurales. ¿Y dónde están? Yo creo que hay una parte de ciclo. Les voy a preguntar a los dos. Yo creo que hay una parte del ciclo, o sea, China creció a tasas del 10% en la década del 2000 y eso generó lo que se llama el super boom o el boom de los commodities, precios del cobre alto, del petróleo, etc. Eso beneficia a los países, le dio incluso muchos ingresos fiscales a gobiernos que permitieron llevar adelante su agenda, algunos con populismo fiscal y otros de manera responsable. Pero por otro lado hay situaciones que se repiten y eso me trae a la mente un informe del The Economist que decía cómo a partir del COVID América Latina puede aprovechar la reubicación de las cadenas de suministro muy localizadas en China. Pero decía, América Latina tiene déficit de infraestructura, problemas logísticos, temas de capital humano, manejo de idioma, y esos son temas estructurales. Entonces yo creo, Lucía, que en definitiva es una combinación de ciclo negativo para, digamos, los términos de intercambio para América Latina y temas estructurales que obviamente cada vez más complejo de abordar. Andrea, tú, si compartes la opinión de Jorge, si quieres agregar algo más y además sumarle a esto, ¿por qué le pasa eso a América Latina? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras regiones? Bueno, yo coincido totalmente con Jorge, sí. A eso le sumaría un gran problema también estructural que se sostiene a lo largo del tiempo en América Latina que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad social. Y ese problema también responde un poco a algo que Jorge mencionaba que tiene que ver con temas estructurales, que tiene que ver también con gobernanza. Y que tiene que ver con las políticas que se implementan, políticas sociales que se implementan, cómo se implementan, y probablemente algo que vamos a profundizar más adelante que tiene que ver con los niveles de corrupción tan altos que hay en la región.
Y tampoco estoy de acuerdo con hablar del concepto de década perdida, ni en la década de los 80 ni hoy. En la década de los 80, si nos remitimos a términos económicos, como bien manifestaba Jorge, sí, claro, en términos económicos tuvimos una década muy complicada. Pero en términos políticos yo creo que hubo grandes avances y en términos sociales también en esa década. Si pensamos sobre todo en la cantidad de países que tuvieron sus retornos a la democracia, de hecho muchos procesos de integración que se mantienen hasta el día de hoy se gestaron también en esa década. Se logró articular, desde la diferencia política, se logró articular grandes acuerdos bilaterales, regionales, dentro de los países de la región. Entonces, cuando hablamos de década perdida, yo siempre digo la mal llamada década perdida de los 80, porque en realidad tuvimos también avances, progresos. Perdón? Y la última ni siquiera sabría definir cuándo es esta última década, ¿no? Está en discusión. Exacto. Pero lo importante es que lo que se ha mostrado es, ante esta posibilidad de bajísimo crecimiento, que se han tensionado las sociedades en América Latina. Totalmente. Y eso genera riesgos. Tú, Andrea, querías decir, sí, que no hemos estado estancados, que hemos crecido, pero la comparación con el resto del mundo nos sigue dejando atrás. Exacto, sí, un poco en función de lo que hablamos antes de la década perdida. Tenemos un estancamiento hace varias décadas, ¿no? No estamos peor que antes, no estamos mejor tampoco, ¿no? Y el crecimiento se mantiene muy constante, bajo. Muy bajo. Y algo que tú decías, Jorge, sí. es que de todas maneras eso genera escenarios riesgosos para nuestro continente. Claro, pero hay que distinguir el desempeño de Centroamérica es más favorable que el desempeño del Cono Sur. Esa es la trampa de los promedios cuando hablamos de América Latina. Y hay dos temas donde América Latina sí se ven oportunidades. Uno, que lo mencionó Andrea al comienzo, que es todos los recursos naturales estratégicos, y por eso los ojos están puestos en nuestra región. Y el segundo, en capital de riesgo. Tú ves mucha inversión, sobre todo en los mercados financieros, en proyectos de capital de riesgo. Brasil sigue siendo un país atractivo y que de hecho los bancos de inversión recomiendan invertir este año. Entonces, tenemos una situación en general preocupante por las razones que hemos visto, pero hay oportunidades también donde América Latina pudiera dar un salto el día de mañana. Y vamos a hablar de esas oportunidades y de cuál es la mejor manera de enfrentarlos. Si efectivamente los países, cada uno, Brasil por su parte, Chile quizás con sus ventajas naturales también, o si como bloque. Pero quiero concentrarme ahora en los riesgos, que quedó más o menos claro que el escenario de Latinoamérica representa ciertos riesgos. Tú eres director de esta revista que hace el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que es Riesgo Político en América Latina. Exactamente. ¿Cuáles son los riesgos que aquí aparecen proyectados para la región? Sí, este es un índice que ya lleva 4 años, que lo editamos entre tres personas y que ya hoy día es una referencia, o buscamos que sea una referencia en América Latina. Se observan dos cosas. Hay riesgos que se sostienen en el tiempo. Yo diría que hay 3 fundamentales. El crimen organizado e inseguridad, los 2 últimos años en primer lugar, arrasando en ese primer lugar. La corrupción, podríamos llamarle corrupción sistémica, o sea, que forma parte de la institucionalidad de los países, y el retroceso democrático, donde América Latina ya lleva más de 10 años retrocediendo en la valoración de la democracia. Eso se sostiene en el tiempo. Luego tú tienes los llamados riesgos complejos, migración, que es un tema transnacional, todo lo relacionado al cambio climático en sus distintas manifestaciones, o escasez hídrica, o los fenómenos que produce el Niño, o desplazamiento de población. Y tienes también otros nuevos, poco abordados en la región, ciberseguridad, todo lo que es la vulnerabilidad de la infraestructura crítica, la posible manipulación en procesos electorales políticos. Pero estos 3 que mencioné yo al comienzo, retroceso democrático, corrupción, crimen organizado, se sostienen en el tiempo, se mantienen y son temas complejos y que además requieren y que son transnacionales, muchos de ellos. Y vemos que hoy día no hay un mayor ánimo político en la región de coordinación para enfrentar estos temas. Entonces la gran pregunta es, incluyo también la migración como un fenómeno transnacional, es ¿cómo los vamos a abordar? Perfecto. Con sociedades mucho más impacientes hoy día y con estados que, más allá si son gobiernos de derecha o izquierda, siguen funcionando con la lógica como estados del siglo pasado. ¿Cuál es la lógica del siglo pasado? La burocracia estatal, todo lo que significa gestionar
un país. Perfecto. Con reparticiones públicas poco modernas, que funcionan más o menos con las mismas lógicas, con alta rotación de funcionarios públicos, con políticas públicas de corto plazo, etc. Y la alta rotación termina afectando también algo que tú mencionabas al principio que te quiero preguntar, que tiene que ver con alta rotación de decisiones de Estado también, que impiden políticas de largo plazo y menos políticas como a nivel regional. Hablemos de la gobernanza, pero te quiero preguntar, de estos riesgos que se mencionan, ¿cuál es el que a ti más te preocupa también? Bueno, claramente el tema seguridad, que yo creo que es un tema también recogido en las preguntas que se hicieron al comienzo, ¿no? Es un tema general que hoy en día no solamente afecta a América Latina, está afectando a todo el mundo, pero en América Latina se ha vuelto una constante. Antes era un problema más radicado en ciertos países y estaba concentrado en Colombia, México. Hoy en día esta problemática se ha vuelto absolutamente regional, transnacional, ni hablar. Y ha habido iniciativas a nivel global para abordar estas problemáticas, pero yo siento que a nivel regional nos hemos mantenido, como decía Jorge, un poco desde esta perspectiva más soberanista, más nacional, los estados abordando estos problemas de manera individual, cuando son problemas que requieren un abordaje que va más allá de las fronteras. O sea, ¿no? nosotros a lo Estado. más hemos visto colaboración bilateral por casos específicos. Ecuador es un gran ejemplo de lo que dice Andrea. El número de homicidios, casi 1.000 habitantes, ha aumentado en un 800% en 5 años. 800%. Y como decía Andrea, siempre nosotros decíamos el crimen organizado un tema de Colombia, de México. Y hoy día toca las puertas incluso los países valorados como los más seguros de la región. Chile, propio Uruguay, algo en Costa Rica. Entonces, este es un problema generalizado y lejos. El más exitoso en integración regional es el crimen organizado, porque se autogenera rápidamente en todos los países y termina transformándose en algo transnacional. Me voy a quedar en el crimen organizado antes de hablar de gobernanza, quizás se vincula en algún momento, pero ¿qué condiciones en América Latina son favorables para que sea tan exitosa la transnacionalización de la empresa del crimen organizado? Son varias. De hecho, hay una discusión académica de que es imposible abordar todos los factores simultáneamente, pero narcotráfico, mercados donde la cocaína es fundamental y América Latina es un centro importante de fabricación de drogas, Estados Unidos, Europa. Entonces, narcotráfico es uno. Luego tienes otro tipo de actividades ilegales, la minería ilegal, la pesca ilegal, la trata de blancas, que son otras actividades lucrativas del crimen organizado. Luego tienes lo que se llama la ausencia de Estado, lugares en los países donde el Estado no llega y donde el crimen organizado es esta suerte de tierra prometida, una posibilidad de desarrollo para muchas personas. La informalidad laboral, otra condición de base que propicia o que favorece el crimen organizado. Y luego tú también puedes hablar de la poca capacidad o en algunos países los niveles de corrupción de las policías, la precariedad de la inteligencia, etcétera. Ahora, habiendo realidades tan distintas en cada uno de los países, ¿por qué abordar esto integralmente ha sido una dificultad? Surgía en la pauta una pregunta que tiene que ver con la relación con las dictaduras y la dificultad para generar ahí en las policías quizás una comunión de visiones respecto, pero al mismo tiempo, ¿de qué manera el abordaje regional podría ser beneficioso? Bueno, tuvimos una iniciativa hace un tiempo atrás de gestionar estas problemáticas de seguridad regional de forma conjunta, que fue cuando se creó el Consejo de Defensa Sudamericano en el marco de la UNASUR, y se partía por, sobre todo, empezar a establecer medidas de confianza mutua, que es el punto de partida para que se pongan a trabajar de forma conjunta, no solamente las policías, sino también los ejércitos. En muchos países los ejércitos también están al cuidado de las fronteras. Y esa necesidad de compartir información, de compartir infraestructura, de comunicación, es ultra necesaria. Tuvimos esa iniciativa, hay otras iniciativas a nivel bilateral que también existen todavía, están vigentes, y claramente se necesita, yo creo que en primer lugar, un intercambio de información, de comunicación, que sea al menos mucho más fluido entre los estados para poder, entre las policías, ¿no?, de los estados, para poder tener una comunicación inmediata y tener un control fronterizo de cada estado mucho más acabado. Ahora bien, yo creo que
a nivel, si los estados mantienen bloqueado esto como lo estamos viendo en la actualidad, es mucho más difícil poder controlar estas grandes redes que operan de manera muy fluida y muy fácil por todos los países. Y tenemos otro problema, que no es solamente un tema de comunicación, sino que es un tema de infraestructura, también de condiciones geográficas de nuestros territorios, que es esta vulnerabilidad de las fronteras que tenemos, por ejemplo, en la frontera entre Bolivia y Chile, que es una frontera muy permeable. En Argentina también hay muchos corredores permeables. Y ahí tenemos dos problemas, un problema de infraestructura, de condiciones geográficas, y este otro problema que hablábamos de comunicación entre los estados. Sí, si no hay confianza entre los estados es muy difícil articularse, y esa ha sido una característica también de los bloques que se han intentado levantar a nivel regional. Lo preguntaban al principio, ¿por qué no podemos ser más pragmáticos y tener, por ejemplo, una matriz económica común? O alguien preguntaba, ¿podríamos llegar a tener una moneda común? Por ejemplo, combatir el crimen organizado, la seguridad y otros desafíos, hacerlo regionalmente es muy importante, pero hemos tenido problemas para articularnos regionalmente. ¿Cuáles son las experiencias y hoy día? ¿Cómo está? ¿Qué podrías decir de los bloques que existen? Bueno, en la actualidad seguimos teniendo vigentes algunos bloques que se han establecido en la década de los 90, como el caso del Mercosur, la CAN. El Mercosur todavía un bloque muy activo, resiliente, a pesar de todas las dificultades de los vaivenes de los gobiernos de turno, sobre todo de los dos países más grandes, que son Argentina y Brasil, que también han tenido momentos de desencuentros, que los están teniendo en la actualidad también. Pero es un bloque que, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que se han mantenido durante estos ya casi 30 y tantos años de vida del Mercosur, pudo mantenerse activo funcionando con sus agendas de trabajo en forma paralela. Incluso si analizamos la situación actual del Mercosur, vemos que a pesar de la diplomacia presidencial en el caso de Milei, ¿no? Claro, Argentina, que la calle Pou criticó en el Mercosur que no hubieran estado todos los presidentes porque no por la fue el presidente ausencia argentino. de Milei a esta cumbre. A pesar de esa diplomacia presidencial que a nivel discursivo se mantiene un poco reactiva con respecto al Mercosur, Mercosur sigue funcionando. Ahora, sigue Andrea, activo. Mercosur, APEC en el caso de Chile, Perú, Alianza del Pacífico. Claro, Alianza Pacífico. La CELAC. CELAC, a eso me refería en realidad, entre medio. A nivel regional, ¿por qué no ha sido posible sostener un bloque? Y voy a hacer la pregunta, ¿qué tan importante sería promoverlo? Bueno, o sea, de toda la región. De América, hablemos América Latina y Claro. el Caribe, ¿cierto? La CELAC es el bloque que tenemos todavía vigente, que nos permite esta concertación política, estos encuentros, estos debates de nuestros problemas, nuestras fortalezas también. Tenemos a nivel que de repente se desconoce, ¿no? Pero tenemos estos foros interparlamentarios entre los parlamentos también de los distintos bloques donde hay una mayor participación social más que política y hay un mayor debate sobre la necesidad de generar una agenda común de toda América Latina y el Caribe. Y tenemos, digamos, vigentes estos bloques, las dificultades de, por ejemplo, una gran unión de estados latinoamericanos, como es el caso de la Unión Europea, yo creo que tiene que ver con la forma en que se han gestado el caso UNASUR, ¿no? Si pensamos en UNASUR, que es lo más parecido que teníamos a un bloque que estaba radicado únicamente en América del Sur, ¿no? Pero los grandes problemas que han atravesado la gestación de estos bloques tienen que ver más que nada con la volatilidad política, con la dependencia de los gobiernos de turno en función a las ideologías políticas del momento. Y también con los problemas que mencionábamos antes que tienen que ver con cuestiones comerciales, económicas, de divergencias, ¿no? Diferencias. Si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de unir Mercosur con la Alianza del Pacífico, que muchos países estaban buscando dentro de Mercosur sumarse a la Alianza del Pacífico como miembros plenos, y vemos que hay cuestiones dentro de los acuerdos que han firmado estos países para constituir esos bloques que no le permiten ni a Argentina ni a Uruguay hacerse miembros de otros bloques por condicionantes que se establecieron en esos Fíjate acuerdos. que hay una anécdota que se me viene a la mente. Hubo una idea de crear una área de libre comercio América Latina, el ALCA. El ALCA. Y cuenta la historia que llama el presidente Lagos para que George Bush viniera como para ya cerrar esto. Viene, creo que esto era en Argentina. 2000, y el discurso sí, era de Chávez en la época,
el imperialismo y tenemos que estar fuera de los yanquis, entre comillas. Y Bush dice, ¿y para esto me trajeron? O sea, esa anécdota es una cosa sintomática de América Latina, que en todas estas discusiones de bloques, digamos más bien políticos, dejo de lado Mercosur y Alianza Pacífico, el gustito ideológico sigue primando. Esta narrativa yanqui, pro-yanqui, anti-yanqui. ¿Y por qué eso pasa en América Latina y no pasa en otros bloques? Como por ejemplo los BRICS, o por ejemplo, perdón, la Alianza de Países Africanos, o como por ejemplo la Unión Europea. ¿Por qué América Latina es tan vulnerable a esos gustitos ideológicos? Porque yo creo que los bloques que han logrado tener mediano éxito, Alianza del Pacífico, Mercosur, digo mediano porque tienen sus propias dificultades, claro, yo creo que hoy día están en un periodo muy bajo ambos, han tratado de tener una misión clara, esencialmente comercial, aunque tenga efectos políticos el mayor intercambio comercial. Y la Alianza del Pacífico, lo que yo creo que fue su etapa muy exitosa entre el 2011 hasta el 2017-18, tenía esa misión. Entonces, aunque hubiera cambio de gobierno y de color político, estaba claro su orientación, que era promover el libre comercio entre esos países. Y vuelvo a hacer la pregunta, considerando hoy día que tienes a China, por una parte, incidiendo, ¿no es cierto?, y tratando de meterse en toda América Latina muy fuerte, tensionando a cada país, además con Estados Unidos. A nosotros nos pasó con el tema de las visas, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo, tienes a la Unión Europea. ¿Por qué entonces el ser más fuertes como bloque no es una misión que pudiera funcionar precisamente para todos estos países de América Latina? ¿Por qué no logra encontrarse una misión ante un escenario en el que cada país está muy tensionado? Yo creo que primero hay una falta de interés. Brasil sabe que es la octava economía mundial y hoy día mira a los 7 que están arriba, no mira a América Latina. México está más preocupado de cómo puede aprovechar esta relocalización de las cadenas de suministro con Estados Unidos. Entonces, hay un primer elemento que los grandes jugadores no tienen un mayor interés en lo que tú estás mencionando, Lucía, de este gran bloque. Segundo, está el tema que hemos hablado muchas veces, político. Entonces, muy difícil que se pongan de acuerdo los países y que, por lo tanto, tú dijeras que en mínimos comunes tuvieran una voz en concomitancia. Uno no está diciendo que en todos los temas tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, cada país, cada gobernante juega sus propias fichas de acuerdo a sus propios intereses. Lo voy a preguntar desde Chile, desde Brasil, desde Argentina. Y lo económico, donde no hay mayor complementariedad. Entonces, como la mayoría exporta materias primas, dice, nuestros mercados no están en América Latina, están en el Asia-Pacífico. Y no queremos que nos pongan restricciones. De hecho, en la Unión Europea, Francia, la negociación con el Mercosur ha tenido ese punto de problema, ¿no es cierto? Como precisamente el sector agropecuario es aquel que está generando conflictos para la expansión de los acuerdos. Pero, ¿habría alguna razón por la que para Chile, para Argentina, para Brasil, para Colombia, lograr un bloque pudiera tener un sentido? ¿O en realidad es mejor para nuestros países en vías de desarrollo no meterse en este enredo y que cada uno siga por su día? Yo considero que tiene y mucho sentido. Claro. Y acá me voy a remitir a un concepto que tiene ya muchas décadas, que es el de autonomía relacional, y que es algo que nosotros como región siempre hemos al menos buscado alcanzar, que es la autonomía. La autonomía, esta capacidad de tomar decisiones propias, pero también de tener una presencia regional ante el mundo. Y como solos no hemos podido alcanzar ese objetivo de autonomía, siempre se consideró que aunándonos, sumando estas voluntades individuales, íbamos a poder tener un posicionamiento como región y de esa forma poder negociar también con el mundo y posicionarnos frente al mundo. Yo creo que, y todavía considero que ese concepto de autonomía relacional sigue estando vigente y sigue siendo necesario. Y en la medida en que podamos como región lograr estos puntos de encuentro, quizás con todas estas dificultades que hemos mencionado, ¿no? Poder dejarlas de lado, pensar en no una integración económica plena, porque lo que hablamos con todas las dificultades que tenemos, pensar en una moneda común, cuando tenemos dificultades complementarias, claramente es un objetivo que no vamos a poder alcanzar en el corto o mediano plazo. Pero sí pensar en lograr aunar voluntades en aquellos problemas que tenemos en común para buscar soluciones también en común. En la misma línea de Andrea, yo diría que hay una necesidad, llamémoslo, de coordinación regional, más que la creación de un bloque. Por una parte, para enfrentar problemas y oportunidades. En los problemas, tú tienes migración,
que requiere coordinación regional, partiendo el diálogo con tu país vecino, Bolivia-Chile, narcotráfico, crimen organizado, ¿para qué hablar? Entonces, hay una necesidad para enfrentar problemas que no son nacionales, aunque la responsabilidad sea nacional, tiene un carácter hoy día transnacional. Y oportunidades, el litio, por ejemplo, el 60% de las reservas de litio están entre Bolivia, Argentina y Chile. Yo no digo que genere una suerte cartel, pero sí tiene que haber más diálogo. Inversión extranjera, imagínense cómo mejoraría la inversión extranjera si tuviéramos ciertos marcos regulatorios comunes, que el inversionista extranjero no dijese en Chile hay que hacer A, en Argentina B, en Brasil C y en Uruguay D. Entonces hay problemas que requieren coordinación regional y hay oportunidades que tenemos sobre la mesa y que estamos desaprovechando, que se aprovecharían de mejor forma con mayor coordinación regional. Y uno de los riesgos que conversabas, que planteabas, que ponías sobre la mesa, que se ven para América Latina, tienen que ver con su gobernanza y con su democracia. Es el bloque que más ha retrocedido en calidades democráticas. ¿Qué implica eso? ¿Por qué es un riesgo para América Latina? Efectivamente, no siendo la región menos democrática, pero sí la que ha retrocedido más, y en nuestro índice en los últimos 3 años está siempre primero, segundo, tercer lugar, siempre en los puestos de avanzada. Y lo que se observa es que hoy día más de la mitad de los latinoamericanos está dispuesto a sacrificar el régimen político mientras le resuelvan sus problemas de salud, de educación. Eso está hablando de una falta de lo que podríamos llamar de delivery de la democracia. Porque de que responda. Para la sociedad democracia es el político de turno, es el servicio de salud que no lo atiende, es el alcalde, puede ser cualquier cosa. Y obviamente siempre se busca la culpa en este tema de la democracia. ¿Y eso qué está generando? Que es muy preocupante, una desafección, una menor valoración a la democracia, y ahí surgen estos líderes de características más populistas, más autoritarias, porque ofrecen mano dura, ofrecen seguridad, frente a una democracia que está siendo incapaz de resolver los problemas que son más acuciantes para la sociedad. Eso es un riesgo político para América Latina en la medida que haya un compromiso con la democracia, pero dentro de lo que hemos conversado, América Latina es el bloque que menos va a crecer proyectado para este año. China o Asia, no necesariamente estamos hablando de un país democrático, o sea, de hecho no estamos hablando de un país democrático. Europa tiene también distintas calidades, lo hemos dicho, tenemos Hungría, Estados Unidos tiene polarización política también y una deriva autoritaria importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la democracia y el bienestar para América Latina? ¿Por qué dentro de los riesgos para América Latina, para las personas, debiera ser preocuparle que la democracia no se pierda? Yo creo que lo más importante es tener en cuenta los derechos, ¿no? Los derechos, también las responsabilidades que tenemos como ciudadanos en un sistema democrático, pero derecho de opinión, derecho de información, libertades individuales, el Estado de Derecho. Yo creo que hay muchas cuestiones que tenemos que seguir considerando y no olvidar, sobre todo, ¿no?, al momento de pensar por qué queremos y necesitamos democracia. Hay un cuestionamiento, sobre todo yo creo que una falta de credibilidad que existe todavía, o sea, se ha profundizado en las sociedades latinoamericanas con respecto al sistema de partidos. Hay una gran desconfianza de nuestras élites políticas, pero a pesar de eso yo siento que las sociedades latinoamericanas no olvidan esos derechos sociales adquiridos, esos derechos civiles adquiridos durante tantas décadas. Incluso en estas sociedades que han permitido o han entregado o han accedido a esa entrega de ciertos derechos a cambio de más seguridad, que ha sido el principal reclamo, ¿no? Acá en Chile también lo escuchamos, como estamos dispuestos a ceder ciertas cosas por más seguridad. En Argentina lo mismo. A pesar de ello, vemos que hay reclamos por evitar perder derechos sociales, como educación, salud, derechos políticos. Okay, pero lo que hemos visto en América Latina es que hay países donde esos derechos no existen para las personas, en muchas partes. Sí, existen solo para las élites y por eso la democracia no tiene un valor. Y con eso quiero cerrar. Hoy día, cuando tenemos líderes que efectivamente tienen derivas autoritarias, autócratas, porque están respondiendo a problemas que la ciudadanía dice la democracia no ha resuelto. ¿Por qué es un riesgo para América Latina la pérdida de democracia? Y lo estoy pensando como un mensaje a los liderazgos, como de quién es la responsabilidad, si las sociedades efectivamente hoy día no tienen o no sienten que la democracia le está dando la respuesta. La particularidad de estos liderazgos que tú mencionas es que son llamados autoritarismos competitivos porque ganan con las reglas de la democracia, con altos niveles de popularidad, no son las dictaduras de los 60 o 70, o sea, con las reglas de la democracia y en el ejercicio del poder comienza esta deriva autoritaria,
no respetar la separación de poderes del Estado, etc. ¿Cuál es el riesgo para América Latina de ellos? El riesgo es que estos proyectos se transformen definitivamente en dictaduras como lo que tenemos hoy día en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y que eso finalmente termina comprometiendo al país y a muchas generaciones. Y porque al final del día la democracia, con todas sus falencias, es el sistema más respetuoso de las libertades y de la dignidad humana. Sí. Y eso lo ha mostrado la historia. Y cuando esa democracia se ve debilitada o se traspasa, se termina afectando los derechos, las libertades y la dignidad humana. Y esto que ustedes señalaban, la posibilidad de articularse al menos en algunos proyectos con objetivos comunes, como puede ser la lucha contra el crimen organizado, ¿puede contribuir también, considerando la polarización política que hay en América Latina? ¿Pueden efectivamente comprometerse países como Argentina, como Brasil, que hoy día están tan distantes, como Chile? ¿Qué rol pueden jugar efectivamente si no necesariamente todos están en la defensa de la democracia y los derechos que tú mencionabas? Bueno, yo creo que el rol de los bloques es clave en la medida en que pueden mantener estas cláusulas democráticas, ¿no? Estas cláusulas democráticas que han sido por momentos dificultad, trabas para avanzar, pero que son clave al momento de poder mantener esta defensa de estos derechos, de estas libertades que estamos mencionando acá. Y en la medida en que podamos consolidarnos como región y gestar y mantener y sostener estos bloques con esta condicionalidad democrática, creo que también es una forma de fortalecer las instituciones de cada uno de los estados. Perfecto, y una mayor responsabilidad cívica, eso es para otro programa, pero también hay una responsabilidad de las sociedades, no todo es de la clase política, de los líderes, sino también cómo estamos formando la sociedad en América Latina. Porque al final la política es una caja de resonancia de lo que está pasando en la sociedad. Y me quedó claro el punto además que en la medida que se logran acuerdos también se obtienen responsabilidades por parte de los estados y eso puede ser también una manera de no solamente protegernos y avanzar en la lucha contra los problemas que estamos viendo, sino que también en el compromiso con la democracia de los países que integren aquellos acuerdos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y Andrea, por esta conversación muy útil, muy interesante también. Yo espero que a ustedes les haya parecido tan interesante como a mí. Ustedes saben que este capítulo lo pueden encontrar en las plataformas de Medio C y gracias a quienes nos están viendo también, no solamente por las pantallas de Canal 13C, sino que por Tele 13. Recuerden que en Spotify también estamos, así que nos puede escuchar este y otros capítulos. Que estén muy bien. Nos encontramos con otro tema. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.